Paz a vosotros, hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les habla su hermana en Cristo, Vianey Hernández García, desde Tijuana, Baja California, México. Continuamos con el estudio de Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles. Y nos encontramos ya en la 7ª semana, bajo el subtema La intensa preparación por el Hijo del Hombre a sus discípulos ante la inminencia de Jerusalén y de la muerte de Cristo. El día de hoy nos corresponde reflexionar en un tema que lleva por título Los eventos de la transfiguración, un atisbo de la gloria. La cita en la cual vamos a meditar el día de hoy se encuentra en Lucas, capítulo 9, del verso 28 al verso 36. Pero antes les pido que se unan conmigo en oración para que pidamos a Dios dirección y sabiduría. Bendito y eterno Padre Celestial, que moras y reinas en las alturas de los cielos. Santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por este día que nos concedes, por tus bendiciones y tus misericordias. En este momento, Padre eterno, queremos pedir tu dirección, que seas quien guíe las palabras que he de mencionar, que esta palabra, Señor, que hoy será vertida, sea para gloria y honra tuya, que me uses como instrumento de tu amor, bendito Padre, porque sabemos que todo proviene de ti, y que de la misma manera que tú seas con cada una de las personas que el día de hoy escucha esta reflexión, que tú prepares cada corazón y que la palabra hoy vertida sirva para glorificarte, para enaltecer tu santo nombre y sirva para ponerla por obra. Señor, nos abandonamos en tus manos y te pedimos estos favores en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis hermanos, como les mencionaba, el título del día de hoy es Los eventos de la transfiguración, un atisbo de la gloria. Y la palabra atisbar significa mirar, observar con cuidado. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la transfiguración, es decir, la observación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar en Lucas 9, del verso 28 hasta el verso 36. Le daré lectura en Reina Valera 1960. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Amén. La transfiguración fue un acontecimiento muy importante, un evento que nos interesa y que incluso nos causa mucha intriga a los hombres. Pero el propósito de este evento no fue el intrigarnos. Más bien,
Este evento fue para que podamos aprender más acerca de quién es realmente Jesús y acerca de la vida que vamos a vivir. Vamos a meditar en estos versos. En el verso 28 nos dice que aconteció como 8 días después de estas palabras, de las palabras en las que Pedro había declarado que Cristo era el Hijo de Dios. Si leemos unos versos anteriores en el capítulo 9, en el verso 20, ya le habían estado preguntando a nuestro Señor Jesucristo, y él preguntaba y decía, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos le habían contestado que algunos decían que él era Juan el Bautista, que otros decían que él era Elías, que algún profeta. Y nuestro Señor Jesucristo se dirige hacia sus discípulos y les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen qué dicen que soy yo? Entonces, en el verso 20 podemos darnos cuenta que Pedro declaró y le respondió, el Cristo de Dios. Y una vez que nuestro Señor Jesucristo dice que ya había anunciado su muerte, aquí en Lucas podemos ver que pasaron 8 días después. Y aquí nos dice en esta cita que se llevó a Pedro, se llevó a Juan y se llevó a Jacobo, es decir, a su círculo íntimo. Y nos podemos preguntar quizá por qué se llevó solamente a estos 3 discípulos. No sabemos realmente cuál es el motivo, ¿verdad? Pero en muchas citas podemos darnos cuenta que estos 3 discípulos eran ese círculo íntimo. Y pues pudiéramos pensar quizá que tal vez sea por el mismo motivo por el cual los líderes a veces necesitan estar a solas, solamente con unos pocos amigos más cercanos. Siempre existe la necesidad de compañerismo, de apoyo y de oración cuando hay severas presiones. Nuestro Señor Jesucristo necesitaba una fuerza muy especial para encarar la tensión en la cruz. Él necesitaba fortalecerse. Los discípulos también necesitaban ser fortalecidos para encarar lo que les esperaba. Y es por eso que Dios les permitió a los discípulos poder mirar la gloria de Jesús. Les permitió ver el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Los discípulos también necesitaban el poder vivificante y el discernimiento del Espíritu de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo iba a ser muerto. Después de la resurrección, la memoria de los discípulos tendría que ser vivificada para entender el significado espiritual de la cruz. Y de esa manera ellos se iban a convertir en testigos dinámicos de Cristo. Al recordar la transfiguración, afirmarían la convicción de ellos. Los discípulos necesitaban saber que Jesús era más que un gran dador de leyes y más que un gran profeta. De hecho, que Él era el propio Hijo de Dios que cumplía la ley y los profetas. Él era quien iba a inaugurar el Nuevo Testamento o el pacto entre Dios y el hombre. Los discípulos necesitaban tener una visión de la gloria del mundo espiritual y de la realidad de la vida después de la muerte. Ellos necesitaban entender el propósito de Dios en Cristo, es decir, el propósito de salvar al hombre eternamente y de darle la posibilidad de ser transferido al morir de este mundo al otro, y que el camino de Dios era el Mesías de la cruz, no ese Mesías que ellos esperaban de poder y de dominio, el que iba a derrocar al imperio que les estaba dominando.
En el futuro, los discípulos necesitaban recordar la gloria de Cristo. Al verlo en la cruz, la imagen sería horrenda, una visión llena de sangre, de sufrimiento, de pecado y de muerte. Debían recordar la gloria como un evento glorioso planificado por Dios, en el cual revelaba su amor y su gracia, porque a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él salvaba al mundo. También sabemos que existe la necesidad de evitar que los acontecimientos sean difundidos públicamente antes de tiempo. El líder sabe que cuanto menor el número de los testigos de un evento, menor la probabilidad de su difusión. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, las presiones eran fuertes y la transfiguración y la gloria de su persona no podían ser entendidos sino hasta después de la cruz y la resurrección, y por el momento debía guardar silencio sobre el evento. Aquí, en el verso 28, dice que nuestro Señor Jesucristo subió al monte a orar. La transfiguración fue algo espectacular, un evento que suplía las necesidades especiales de Jesucristo. Nuestro Señor fue a la montaña con el propósito expreso de orar, y en esta ocasión al menos tenía dos motivos que lo impulsaban a orar. El primero era que la cruz lo esperaba de manera inmediata. Él estaba a punto de ser crucificado. El peso y la carga de llevar el pecado del mundo estaba sobre él, y la presión era prácticamente más de lo que podía soportar. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo era 100% humano. Él sentía todo ese dolor, toda esa presión, toda esa carga, la aterradora tensión. Y en múltiples maneras y de muchas formas nosotros hemos leído que nuestro Señor Jesucristo siempre se apartaba para orar. También otro motivo por el cual Él fue impulsado para orar era que los discípulos, y el llevárselos, tenían que aprender tanto, y el tiempo era tan corto. Jesús estaba ante un grave problema, el cómo hacerles entender que el poder y la fuerza terrenal no eran el camino de Dios, sino el camino de la salvación espiritual y la salvación eterna. Con tanta presión y tanta responsabilidad, Jesús no tenía alternativa. Tenía que buscar a Dios y confiar que Dios supliera su necesidad. Y Dios lo hizo. Lo hizo de la manera más notable y alentadora. Al suplir Dios la necesidad de Jesús, también suplía las necesidades de los 3 discípulos que lo acompañaban. Y esto nos hace pensar que Dios siempre suplirá las necesidades de la persona que ora y busca su ayuda. Y yo sé que más de que si nos ponemos a pensar y a meditar en cuántas veces hemos orado en sufrimiento, cuando hemos pasado por situaciones complicadas, en la que hemos externado a Dios nuestra necesidad, Él siempre ha suplido nuestras necesidades. Aunque en el momento Dios no responda de la manera en que nosotros quisiéramos, después nos damos cuenta que siempre fue lo mejor. Y de esa manera nos damos cuenta que fue su respuesta supliendo las necesidades. Porque Dios no deja ninguna oración sin escuchar. En el verso 29 leemos: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. En este verso vemos el cambio en la apariencia y en la vestimenta de Jesús. Nos damos cuenta que su rostro, su vestimenta cambian.
La palabra transfiguración viene de la palabra metamorfo, que significa cambio de forma. El rostro o el semblante de nuestro Señor Jesucristo fue alterado y se hizo diferente. En Mateo 17:2 dice que resplandeció su rostro como el sol. Su vestimenta fue alterada y se hizo diferente. Dice la palabra que tomó un color blanco resplandeciente. La palabra resplandeciente o brillante significa resplandecer como el relámpago, alumbrar, brillar, ser radiante. En Mateo nos dice que era blanco como la luz. En Marcos dice que blanco como la nieve. Y en Lucas dice blanco y resplandeciente. Jesús estaba orando cuando ocurrieron estos cambios de forma. Aparentemente se concentraba con tanta intensidad y estaba tan absorbido en la presencia de Dios que Dios lo transformó. Es decir, que permitió que su naturaleza divina resplandeciera a través de él. Observemos que en este evento se ve la naturaleza divina de Cristo. Dios está mostrando al hombre que Cristo es indiscutiblemente su Hijo. No hay excusa para la incredulidad. No hay pretexto para poder dudar que Cristo es el Hijo de Dios. La necesidad de Cristo era desesperante. Estaba próximo a morir en la cruz. De manera que Dios estaba supliendo su necesidad de una manera muy especial. Cuando nuestras necesidades son desesperantes, Dios las suplirá de manera especial si nos acercamos a Él en una intensa oración. Cuando nosotros oramos con intensidad y con una gran concentración, experimentaremos un brillo precioso, un resplandor, una luz en el rostro. Y quizá muchas veces no podemos decir que sea algo notorio físicamente, pero sí internamente. En el verso 30 y en el verso 31 dice la palabra: y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Amén. Aquí vemos dos hombres que aparecieron y hablaron con Jesús. Y esos dos hombres fueron Moisés y Elías. Moisés era el gran dador de la ley y Elías el mayor de todos los profetas. Estos dos hombres estaban honrando y estaban ministrando a Jesús. Con ello estaban simbolizando que la ley y los profetas hallaban su cumplimiento en Jesús. Jesús era aquel de quien hablaban la ley y los profetas. Él era hacia quien la ley y los profetas señalaban. Jesús estaba percibiendo una extrema presión al pensar en su muerte. Para él, la muerte significaba tanto más que para los hombres, porque él iba a morir por los pecados de todos nosotros y de todas las generaciones. Y Dios iba a apartarse de él. La presión y el sufrimiento que él tendría en la cruz eran insoportables. Necesitaba desesperadamente ser fortalecido, tanto interiormente como espiritualmente, para soportar el sufrimiento de la cruz. Y aquí nosotros pensamos y vemos que Moisés, él tuvo un gran testimonio. Sabemos que liberó al pueblo, que recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, que guió al pueblo durante su travesía en el desierto, que estableció las leyes y los mandamientos para el pueblo. También recordemos que el profeta Elías fue un profeta que destacó por su valentía
al defender la adoración de Jehová contra la idolatría a Baal. Su ministerio se vio marcado por grandes milagros como la resurrección de un niño, la lluvia que dejó de caer y luego volvió a caer por su oración, el descenso del fuego del cielo para consumir un sacrificio. Estos varones, Moisés y Elías, acentuaron que la muerte de Jesús lo valía todo. Con la presencia de ellos vemos cumplido, como lo decía, que Moisés era el gran dador de la ley y Elías el mayor de todos los profetas. Estos dos hombres estaban honrando y estaban ministrando a Jesús. Nuestra fe y nuestra esperanza se realizan y se cumplen en Cristo. Él es nuestro libertador o nuestro éxodo que nos libra de la prisión del pecado y de la muerte. En Cristo podemos ser libres, libres para vivir abundante y eternamente. En el verso 32 y el verso 33 dice: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Amén. Y aquí nuevamente nos lleva a los primeros versos en los que meditamos la presencia de los 3 discípulos para ser testigos de lo ocurrido. Aparentemente era de noche, los 3 se habían dormido y repentinamente algo los despertó. Probablemente el resplandor de la luz, la gloria sobre Cristo. Los 3 estaban gustando de la gloria, estaban en la presencia de Dios mismo y estaban gustando algo de la perfección del cielo. Estaban gustando de gozo, de paz, de seguridad, de cumplimiento. No querían irse de aquel sitio santificado. Y notemos que Pedro propone construir 3 enramadas para Jesús y para los 2 profetas. Y con ello esperaba extender la estadía de los huéspedes celestiales y de aquella gloriosa experiencia. Las enramadas propuestas eran las chozas hechas de ramas y de pasto que se podían levantar rápidamente. El tipo de chozas que los viajeros levantaban frecuentemente cuando se detenían en su camino para pasar la noche. Pero también meditemos en que Pedro dijo: Maestro, bueno es que hagamos. Aún en un momento tan glorioso como aquel, Pedro no haría nada contra la voluntad de su Señor. Meditemos en cuánta devoción y en cuánta lealtad. Siempre existe la tendencia de vivir en la gloria y olvidar la necesidad humana. Muchas veces olvidamos esas necesidades humanas cuando nos concentramos solamente en lo espiritual. Y es que estas deben de ir enteramente ligadas. Debemos de experimentar lo alto sin descuidar lo bajo. Siempre tenemos que recordar que es la disciplina del servicio donde hay necesidad y el ministerio a los decaídos. Y esto es lo que resulta en gloria y en las experiencias de las alturas. En el verso 34 dice la palabra: mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Amén. Aquí vemos el evento de la nube que los cubrió. La nube y la voz de Dios dejó aterrados a los discípulos, de modo que inmediatamente cayeron sobre sus rostros. Quedaron postrados, quedaron incapaces de levantar la vista.
Como hombres mortales que eran, el temor los aplastó. El terror los paralizó. Aquí notemos que esta nube de la cual nos habla dice que era una nube resplandeciente. Esta era la gloria, que le podemos llamar, se le llama Shekinah, y es la nube que simboliza la presencia de Dios. Es esa nube que guió a Israel al salir de Egipto y que descansaba sobre el tabernáculo y sobre el asiento de misericordia en el lugar santísimo. Dios es el único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible. En 1 de Timoteo 6:16 dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Dios mora en luz inaccesible que ningún hombre puede mirar. Y en 2 de Pedro 1:17, Él le llama como la magnífica gloria. Esa nube resplandeciente que cubrió a Cristo fue un agudo contraste con la nube oscura y amenazante que cubrió la entrega del antiguo pacto a Moisés, es decir, la ley. La ley, el antiguo pacto, era oscura y amenazante, pero el nuevo pacto, el amor de Cristo, es resplandeciente. Es dado para salvar y para bendecir, no para amenazar y condenar. La voz que habló dijo concretamente: este es mi Hijo, el amado. Notemos dos hechos: que Cristo es el Hijo de Dios y es el amado. La idea es que Cristo es el único Hijo engendrado que sería dado a todo el mundo. En el verso 35 dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Esa voz que habló desde la nube, ese mensaje que fue tan claro y que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. A él oigan porque es mi Hijo, él es el escogido. Dios estaba diciendo y advirtiendo a los discípulos a oír a Cristo. Él era el Hijo de Dios, el amado y el escogido. Lo que Jesús hablaba era verdad, aún al predecir su muerte y su resurrección. En el último verso, el verso 36, dice: y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Amén. En este último evento notemos ese profundo silencio. Allí estaba Jesús completamente solo. El silencio era total. Nadie decía nada, ni aun Jesús. Podemos imaginarnos el silencio de la noche. Aparentemente pasaron toda la noche en la montaña. Durante esos días los discípulos no dijeron nada de aquella experiencia, porque siempre hay un tiempo para guardar silencio, de estar callado, de meditar en el Señor. Sobre este evento podemos meditar y tomar múltiples reflexiones en nuestra vida. Por mencionar algunas, el darnos cuenta que la mirada en quien debemos de fijar es en nuestro Señor Jesucristo, aun con grandes varones como lo fue Moisés, como lo fue el profeta Elías. Quien se vislumbraba era nuestro Señor Jesucristo, y en Él es en quien debemos de tener nuestra mirada. Este evento, igual el apóstol Pedro, en 2 de Pedro
1, verso 16 al verso 18, habló sobre este acontecimiento en el que dijo: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Amén. Él fue testigo, y así hemos sido testigos cada uno de nosotros de ese poder, de esa gloria, que no son fábulas, no son cuentos, sino que es algo que hemos vivido en nuestra propia vida. Reflexionemos también que la voz del Padre que se escucha desde el cielo nos insta a que escuchemos a su Hijo amado, a escuchar a Jesús, que pongamos atención, que Él sea nuestro centro, que Él sea nuestra meta, que no nos perdamos de vista, que busquemos, mis amados hermanos, mis estimados oyentes, momentos de reflexión y de oración. Y por último, que busquemos la gloria de Dios en nuestra vida diaria, a que no tengamos temor al sufrimiento y que vivamos con la esperanza de la gloria futura. Deseo que Dios les bendiga. Esta es la reflexión del día de hoy. Paz a vosotros.